Bienvenidos una vez más, mi gente, a Compare Food TV. Es imposible creer que ya estamos en esta temporada donde tenemos que mandar a nuestros hijos de regreso a clase. Si no estás preparado, no te preocupes, porque tenemos una invitada de lujo que nos va a ayudar con algunos consejos para estar preparado para esta hermosísima y buena temporada. Xochitl, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Xochitl, sabemos que eres una Instagram influencer y que tu contenido es acerca de comida. Cuéntanos qué recomendaciones puedes darnos para hacernos la vida más fácil en este regreso a clases. El consejo que les doy a todas las mamás es que prepara en avanzado. Después de misa, en un domingo, corta todos los vegetales, toda la fruta y ponlos en una bolsita con su salsa. Hablando de salsa, hay niños que comen X salsa, otros no les gusta esta salsa, por X o por R. ¿Qué tú recomiendas al hablar de salsa, no? Pues nadie sabe a sus niños más que una mamá. Y usted sabe que les va a gustar. Pero para mi hija le encanta el guacamole. Oh, Hoy yeah, que lo tenemos por tengo aquí. también. Y los sí. garbanzos los puede moler para hacer hummus o puede comprar en frasquecitos. Y como es de moda ahorita, el tajín. Sabroso, todas las tres me encantan, pero a veces los niños y nosotros también como adultos nos aburrimos de comer siempre lo mismo. ¿Cuál piensas tú que sería la mejor opción para probar algo diferente? Les entiendo que los plátanos y las manzanas de vez en cuando, ¡ay, cómo me aburro! Pero ¿sabes qué? Que no les tengan miedo a agarrar frutas exóticas, como el dragon fruit, Preciosa. el mango. Oh, me Y encanta. si a sus niños no les gustan los pimentones grandes, los puede agarrar los chiquitos. Son más sabrosos y más dulces. Oh, ¿en serio? No sabía eso. Voy a probarlo, porque los grandes no me gustan mucho, pero creo que voy a probar los chiquitos, no. Bueno, mi gente, ya ustedes lo saben, ahí tienen una idea más grande y más perfecta de lo que pueden hacer y estar preparados para esta temporada. Xochitl, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y seguir a Xochitl para más consejos. Esto fue Compare Food TV. Hasta la próxima.